Buenas tardes, somos el grupo 5 integrado por Daniel Calderón, Oscar López y Darío Parrales. En esta materia de mecánica vectorial presentamos nuestro proyecto Análisis estático de un sistema en equilibrio mediante el centro de masa y una base. Objetivos. El objetivo central es diseñar un prototipo físico de un cuerpo rígido para validar su equilibrio estático sobre un punto de apoyo. Para esto vamos a utilizar un algoritmo en Python para determinar la posición exacta de su centro de masa, de su centro de gravedad. Definición del problema. Iniciamos basándonos en el ejercicio 975 del libro de estática de Hibbeler. El reto es localizar el centro de masa de un ensamble de bloques con 2 centímetros de espesor, cuyas dimensiones detalladas pueden observarse aquí. Marco teórico. Para resolver este problema, nos fundamentamos en dos pilares teóricos. Primero, el equilibrio estático. Primero la estática y fuerzas concurrentes. Entendemos que un cuerpo rígido está en equilibrio estático cuando la fuerza neta aplicada es nula. Si se sostiene sobre un pivote, la correcta distribución de la masa es lo único que garantiza que no se generen fuerzas asimétricas que rompan dicho reposo. Segundo, el centro de gravedad y su enfoque de cálculo. Definimos el centro de gravedad como el punto donde actúa el peso total y el centroide como el promedio geométrico. Al trabajar con una figura de densidad y gravedad uniforme, ambos puntos coinciden. Para el cálculo analítico, descomponemos la pieza compleja en tres volúmenes simples: un prisma rectangular grande, uno inferior y un prisma triangular inclinado. Finalmente, calculamos el centroide total aplicando la fórmula de sumatorio de momentos de volumen para cada eje, dividiendo la suma del producto de volúmenes por su posición sobre la suma total de volúmenes. Para metodología y resultados. Tras este marco teórico, utilizamos Autodesk Inventor para el modelado geométrico y creamos un algoritmo en Python que discretiza la figura para obtener las coordenadas exactas. Todo esto culmina en la validación experimental, donde colocamos el prototipo en un pivote para medir su estabilidad y compararla con nuestro cálculo teórico, obteniendo así nuestro margen de error. Listo. Para el cálculo del medio por medio del código de Python, nuestro programa a utilizar sería el Python 13.2, el cual usamos las siguientes librerías que constan del Matplotlib para la graficación en 3D de la figura y del prototipo, y asimismo como el NumPy para poder crear las ecuaciones y maneras matriciales para poder calcular el centro de gravedad. Como ya se mencionó antes, se dividió la figura en tres figuras esenciales, en tres bloques, que son dos bloques rectangulares con las siguientes medidas pertinentes y un prisma triangular con los vértices definidos de igual manera. Lo que hace Python con la librería Matplotlib es que grafica directamente en una superficie 3D usando métodos con el NumPy para crear un método que es el graficación del centro de masa de manera como se ve en la figura, donde el centro de gravedad es el centro de masa dado con el siguiente método. Primero, para el bloque uno se utilizó para crear el volumen multiplicando todos sus lados, base, altura y profundidad, y así como su ubicación en el centro de masa, que es estas medidas divididas para dos. Exactamente lo mismo para el bloque 2, que es el bloque más grande, y para el prisma triangular se utilizó el método de las vértices, que exactamente igual se coloca y se mide el volumen del prisma triangular para crear sus vértices, y utilizando esas mismas vértices se coloca el centro de gravedad. Y por último, para calcular el centro de gravedad total, se utilizaron los tres volúmenes para crear el volumen total, y el centro de gravedad es cada figura multiplicada por su coordenada en su volumen, dividida para su centro y su volumen total. Y se obtienen los siguientes resultados teóricos, que el programa nos dio con las siguientes medidas, que es X igual a 21,874 milímetros, Y igual a 57,95 milímetros y Z igual a 13,352 milímetros. Estos serían los resultados teóricos. Ahora, para el cuerpo sólido y el prototipo, nosotros utilizamos Autodesk Inventor para poder crear el prototipo y luego imprimirlo mediante impresión 3D utilizando filamentos PVC.
se tomaron las medidas para crear la base con referencia y usarlas para un soporte de madera, como se ve en la figura y directamente como se ve en la base, mostradas en las fotografías. Ahora, para las tomas de medidas que en el centro de masa experimental se lo determinó mediante el uso del programa teórico de Python, donde una vez tenida la figura real se utilizaban las coordenadas calculadas previamente en el script como referencia y posteriormente para validarlo, las piezas se colocó sobre el punto de apoyo de madera buscando de manera práctica la posición exacta, donde cada uno sacó sus medidas propias y se obtuvo el promedio de 21,10 en X, 56,10 en Y en Z 13,50. Y ahora, para el error porcentual, se quiso cuantificar la precisión del experimento y determinamos el error relativo porcentual para cada uno de los ejes con el valor teórico que sacamos con el experimento en Python, juntamente con el valor que sacamos con la figura del prototipo de manera experimental, donde se detalle en la siguiente ecuación, que es el valor teórico menos el valor experimental dividido para el valor teórico multiplicado por el 100%, donde para el eje X tuvimos el error relativo porcentual de 3,54, para el error de Y 3,20% y para el error Z 1,11%. Analizando estos resultados, se nota que hay una diferencia entre los datos del inventor y por lo que medimos con una regla prácticamente a una escala en milímetros. Y el resultado más preciso que se dio fue el eje Z con solo 1,11 de error. Ahora, con todo esto, se puede detallar que mediante la figura no se puede tomar esto como un sólido totalmente rígido, ya que por obvias razones la impresión 3D suele tener protuberancias o incluso surcos que afectan la caída del plástico y no se lo podría determinar totalmente como un bloque totalmente sólido de densidad uniforme. Y esto se detalla con las conclusiones y recomendaciones. Conclusiones y recomendaciones. Como conclusiones, tenemos primero que se logró diseñar y construir un prototipo físico de un cuerpo rígido utilizando impresión 3D, validando experimentalmente su equilibrio estático sobre un punto de apoyo. La comparación entre los valores teóricos y experimentales del centro de gravedad mostró errores porcentuales inferiores al 4% en todos los ejes, lo que confirma la precisión del modelo digital y del método experimental. También el algoritmo desarrollado en Python permitió calcular de manera eficiente y exacta las coordenadas del cuerpo de gravedad, mediante la decomposición de la figura en volúmenes simples y el uso de promedios ponderados. Este enfoque demostró ser una herramienta práctica y accesible para el análisis de centros de masa en geometrías compuestas. También la medición experimental, realizada por tres observadores diferentes, arrojó resultados consistentes, con una desviación mínima entre las lecturas, lo que indica que el procedimiento de equilibrio sobre el pivote es repetible y confiable, dentro de los límites de precisión de los instrumentos utilizados. A su vez, las diferencias observadas, las mismas que son inferiores al 3,6%, se atribuyen principalmente a factores inherentes a la fabricación por impresión 3D, como la contracción del material, la densidad no uniforme del relleno interno y las limitaciones de medición con instrumentos manuales. Estos factores no afectan significativamente la validez del modelo ni el cumplimiento del objetivo del proyecto. Como recomendaciones, tenemos para futuras iteraciones del proyecto, se sugiere utilizar una impresora 3D con mayor resolución y control de temperatura, o bien realizar un procesado de las piezas, como pueden ser lijado o recubrimiento, para minimizar las variaciones dimensionales debido a la contracción del material. Se recomienda implementar un método de medición más preciso, como el uso de un calibrador digital o una balanza con suspensión para determinar el centro de masa por suspensión en múltiples ejes, lo que reduciría el error humano asociado a la regla graduada. Como último tenemos, sería beneficioso modificar el código en Python para que acepte geometrías más complejas o importe directamente archivos CAP, por ejemplo, desde Inventor, permitiendo un cálculo automático sin necesidad de descomponer manualmente la figura. Gracias.